El mercado está enviando señales contradictorias mientras el capital se reposiciona en silencio. Y todo apunta a una crisis. Algo no encaja en el mercado del oro. En un momento donde el mundo acumula tensiones geopolíticas, disrupciones energéticas y presión sobre las monedas, el activo que históricamente ha funcionado como refugio no está respondiendo como debería. No está liderando, no está absorbiendo el miedo, está retrocediendo. Y cuando un activo deja de comportarse según su patrón histórico, lo que está fallando no es el activo, es la lectura del sistema. Crisis global equivale a subida del oro. Esa relación estaba basada en un principio sencillo. Cuando el riesgo aumenta, el capital busca refugio en activos que no dependen de la confianza en gobiernos o sistemas financieros. El oro cumplía ese rol porque no tiene riesgo de contraparte, no depende de promesas, no depende de política monetaria. Es, en esencia, un activo fuera del sistema. Pero ahora el sistema ha cambiado, y lo que estamos viendo es una distorsión temporal causada por ese cambio. El primer nivel de lectura es el más evidente, las tasas de interés. El mercado empezó a descontar que los recortes de tasas no llegarán tan rápido como se esperaba. Eso tiene un impacto directo. Cuando las tasas se mantienen altas, el costo de oportunidad de mantener oro aumenta. El oro no genera rendimiento, no paga intereses. Entonces, en un entorno de tasas elevadas, el capital institucional tiende a rotar hacia instrumentos que sí generan flujo. Pero ese es solo el primer nivel. No explica por qué el oro cae incluso cuando el riesgo global aumenta. El segundo nivel es más táctico. Cuando ocurre una crisis repentina, el comportamiento inicial del mercado no es buscar refugio, es buscar liquidez. Las instituciones no reaccionan pensando en el largo plazo, reaccionan cubriendo posiciones, asegurando efectivo, reduciendo exposición, y en ese proceso venden lo que tienen ganancias acumuladas. Y aquí aparece un dato crítico. El oro venía de una subida significativa en el último año. Incluso después de la corrección reciente, sigue cotizando en niveles elevados en comparación con su base anterior. Eso lo convierte en un candidato natural para toma de beneficios. No se vende porque sea débil, se vende porque es líquido y rentable. El tercer nivel introduce una dinámica más compleja, la reasignación de capital hacia energía. En este entorno, el petróleo no es solo una materia prima, es un activo estratégico. Cuando el mercado percibe riesgo en suministro energético, el capital institucional rota hacia contratos relacionados con energía. Eso drena liquidez de otros activos, incluyendo el oro. Pero hasta aquí seguimos en un terreno relativamente convencional. La verdadera anomalía aparece cuando se analiza la estructura física del mercado. Existe un nodo crítico en el sistema global del oro que ha estado operando por debajo de su capacidad, el mercado de Dubái. Este punto es clave porque concentra una parte significativa del flujo físico de oro, especialmente en regiones donde la demanda no es puramente financiera, sino también cultural y comercial. Cuando ese canal se restringe, ocurre algo contraintuitivo. No es que el oro pierda valor, es que el mecanismo de compra se interrumpe. La oferta sigue existiendo, pero la demanda no puede ejecutarse con la misma eficiencia. El resultado es un desequilibrio temporal, donde el precio refleja más la falta de compradores activos que una caída real en el interés por el activo. Este detalle cambia completamente la interpretación. No estamos viendo una fuga estructural del oro, estamos viendo un bloqueo parcial en su sistema de distribución. ¿Desde qué país nos estás viendo? A partir de aquí, la lectura debe cambiar, porque lo que parecía una debilidad empieza a parecer una acumulación silenciosa bajo restricciones. Ahora entra en juego otro factor, el dólar. En momentos de crisis, el primer reflejo del sistema financiero global no es ir al oro, es ir al dólar. No porque sea perfecto, sino porque es el activo más líquido del planeta. Es la herramienta que permite actuar, comprar, pagar, cubrir, moverse. El aumento del índice del dólar en este contexto no es una señal de fortaleza estructural, es una señal de demanda de liquidez. Es capital buscando flexibilidad inmediata. Y eso tiene consecuencias, porque cada dólar que entra al sistema como reserva de emergencia es capital que eventualmente tendrá que ser reasignado cuando la presión disminuya. Aquí es donde el horizonte temporal se vuelve crítico. En el corto plazo el sistema prioriza liquidez, en el largo plazo prioriza preservación de valor. Y esas dos prioridades no siempre apuntan al mismo activo al mismo tiempo. Cuando la situación se estabiliza, el capital que estaba en dólares empieza a buscar refugios más duraderos. Y ahí es donde el oro vuelve a entrar en escena. Pero esta vez no lo hace solo. El sistema financiero ha evolucionado, y con él han emergido nuevos competidores en el espacio de reserva de valor. El más relevante es el Bitcoin. Aunque actualmente no compite directamente con el oro en términos de estabilidad, sí comparte una característica fundamental, la escasez. El oro es escaso por naturaleza. El Bitcoin es escaso por diseño. Y en un entorno donde la emisión de dinero fiduciario sigue aumentando, esa característica se vuelve cada vez más relevante. Aquí aparece una dinámica estructural que redefine todo el análisis, la erosión del valor del dinero fiat. Durante décadas, el crecimiento de deuda global ha superado ampliamente el crecimiento económico real. Esto implica una expansión continua de la base monetaria sin un respaldo proporcional en producción.
El resultado inevitable es una pérdida progresiva de poder adquisitivo. No es un evento puntual, es un proceso acumulativo. En este contexto, los activos que no pueden ser diluidos, como el oro o el Bitcoin, tienden a apreciarse a largo plazo. No porque se vuelvan más útiles, sino porque el denominador en el que se miden pierde valor. Esto cambia la pregunta. Ya no se trata de si el oro subirá o bajará en los próximos meses, se trata de entender contra qué se está midiendo. Porque si la referencia es un sistema monetario en expansión constante, entonces la tendencia de fondo es clara. Sin embargo, el camino hacia esa tendencia no es lineal. El mercado está atravesando una fase donde múltiples fuerzas están desalineadas. Tasas altas presionando a la baja, crisis impulsando liquidez, restricciones físicas distorsionando precios, flujos institucionales rotando entre activos. Y en medio de todo eso, el inversor individual intenta interpretar señales que ya no funcionan como antes. Aquí aparece una divergencia crítica, la diferencia entre el comportamiento institucional y el comportamiento minorista. Las instituciones operan en horizontes múltiples. Pueden vender oro hoy para cubrir liquidez y volver a comprarlo semanas después. Pueden moverse entre activos sin cambiar su tesis de largo plazo. El inversor individual, en cambio, suele operar en un solo horizonte. Reacciona al precio, no a la estructura. Y ahí es donde se producen los errores más costosos. Porque lo que parece una señal de salida puede ser simplemente una fase intermedia dentro de un movimiento mayor. El sistema no está colapsando, está reconfigurándose. Y esa reconfiguración también se refleja en la economía real. El aumento del precio del petróleo está generando presión directa sobre los costos de producción. En economías altamente dependientes de importaciones energéticas, esto se traduce rápidamente en inflación de costos. Cuando el petróleo sube un 10%, los costos industriales no suben en la misma proporción, pero sí lo suficiente como para afectar márgenes. En escenarios extremos, donde el petróleo se acerca a niveles críticos, el impacto acumulado puede ser significativo. Pero el verdadero riesgo no está solo en el precio, está en la posibilidad de interrupciones en la cadena de suministro. Un shock de precios es manejable, un shock de suministro no lo es. Y ahí es donde el paralelismo con crisis energéticas del pasado empieza a tomar forma, aunque con diferencias clave. En el pasado, los choques eran coordinados, hoy son fragmentados. Eso reduce la probabilidad de un colapso prolongado, pero aumenta la complejidad del sistema. La economía global ya no es un bloque homogéneo, es una red interdependiente con múltiples puntos de falla, y cada uno de esos puntos puede activar reacciones en cadena. En este entorno, la diversificación deja de ser una estrategia opcional y se convierte en una condición de supervivencia. No porque garantice beneficios, sino porque reduce la exposición a errores de lectura. El oro, en este contexto, no es una apuesta táctica, es una pieza estructural dentro de un sistema en transformación. Su debilidad actual no invalida su función, la redefine dentro de un entorno más complejo. El mercado no está negando el valor del oro, está priorizando otras necesidades en este momento. Pero esas prioridades no son permanentes. Cuando la liquidez deja de ser el problema principal, el foco vuelve a la preservación, y ahí es donde se decide todo. Porque el sistema actual tiene una característica que no existía en ciclos anteriores. No puede reducir su nivel de deuda sin generar inestabilidad. Eso implica que la expansión monetaria no es una opción, es una necesidad estructural. Y cada ciclo de expansión erosiona un poco más el valor del dinero. Ese es el telón de fondo que sostiene todo lo demás. No es visible en el día a día del mercado, pero define la dirección de largo plazo. El oro no necesita subir constantemente para validar su función, solo necesita mantener su capacidad de preservar valor frente a un sistema que no puede dejar de diluirse. Lo que está ocurriendo ahora es una fase de ajuste dentro de ese proceso, un reajuste donde el mercado está redistribuyendo liquidez, recalibrando expectativas y adaptándose a nuevas restricciones. Pero el equilibrio aún no se ha alcanzado. Y mientras ese equilibrio no exista, el sistema seguirá generando oportunidades y distorsiones al mismo tiempo. El punto crítico no es el precio actual del oro, es la dirección en la que se está moviendo el sistema monetario global. Y esa dirección no ha cambiado.